¿Alguna vez te has planteado tus vacaciones en un barco por los ríos y canales europeos? No necesitas licencia ni título alguno. En este vídeo te lo explicaré todo. Estamos en el canal du Midi, navegando en un barco con capacidad para hasta 12 personas de Le Boat, la mayor compañía de Europa de alquiler de barcos sin licencia. Tienen todo tipo de barcos con distintas capacidades, comodidades y precios. Puedes hacer un tranquilo viaje en pareja o liar a todo tu grupo de amigos. Nosotros elegimos un Grand Classic de la gama Comfort para poder viajar 12 personas. Como sé que vais a preguntar, este tipo de barco puede costar entre 2.500 y 4.000 euros la semana, dependiendo de la temporada, más unos 330 euros de horas de motor. Pero hay barcos para 2 o 4 personas que pueden estar por debajo de 1.000 euros. Le Boat tiene barcos en muchos ríos y canales de Francia, en el Támesis, en Irlanda, Escocia, Holanda, Alemania y hasta Canadá. Consulta su web para ver destinos, barcos y precios. Son barcos que no pasan de 8 km por hora, de ahí que no necesites ningún carnet o licencia para pilotarlos, incluso aunque sean enormes. Yo tengo título de patrón y experiencia con varios barcos, así que lo he manejado con bastante éxito, pero aconsejo a los novatos sobre todo a hacer las maniobras lo más suavemente posible, sin prisas, pues el barco tiene mucha inercia. Fijaros el tamaño que tiene. Antes de enseñaros algunas tomas de destinos que visitamos como Carcassonne, Trèbes o Homs, veamos cómo es el Grand Classic. En la cubierta superior hay espacio para transportar bastantes bicicletas y también una zona de comedor ideal para comer al aire libre. Dentro, lo primero que tenemos es el salón, con una gran mesa de madera que se puede bajar y usar como base para montar una gran cama para 2 personas. Este es el puesto de mando principal, con algunos indicadores e interruptores que no hay arriba. En proa tenemos 2 camarotes y un baño. El camarote de proa tiene una buena cama para 2 personas con varios espacios de almacenamiento. Este baño de proa es el más amplio del barco, con ducha claramente separada de la zona de lavabo e inodoro. Enfrente tenemos este camarote con 2 camas individuales. Vuelvo hacia atrás y podéis ver a la derecha de la escalera para subir a la cubierta superior. Y llego a la cocina, equipada con cocina y horno de gas, una pequeña nevera y todo el menaje que puedas necesitar. Junto a la cocina hay otro camarote con 2 camas individuales y un pequeño armario. Y ya en popa tenemos 2 camarotes gemelos más amplios, con 2 baños. El techo del comedor se puede abrir para refrescar el barco. El puesto de mando superior es el que se usa todo el tiempo, pues ofrece mejores vistas del perímetro del barco a la hora de hacer maniobras y del paisaje. Los pasos de esclusa le dan emoción y entretenimiento al viaje. Las esclusas permiten salvar los desniveles del terreno tanto hacia arriba como hacia abajo. Simplemente hay que meter el barco dentro con suavidad
y mantenerlo a un costado con los cabos de proa y popa, mientras el esclusero cierra las compuertas y sube o baja el agua. El horario de las esclusas en el canal du Midi es de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con una hora de descanso para comer a las 12 del mediodía. Por lo que a partir de las 7 de la tarde no puedes seguir navegando si tienes una esclusa por delante. Le Boat te entrega una guía con un mapa donde constan todas las esclusas, puentes, pueblos e instalaciones que hay en la ruta. Nuestra ruta por el canal du Midi, en el sureste de Francia, comenzó en el precioso pueblecito de Castelnaudary y terminó en Oms. Destacaría la escala en Carcassona, una ciudad de 50.000 habitantes dominada desde lo alto por la mayor ciudadela fortificada de Europa y mejor conservada gracias a la restauración en el siglo XIX efectuada por el controvertido arquitecto Eugène Viollet-le-Duc. Conocida como Cité de Carcassonne, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997 y está catalogada no solo como monumento histórico por el Estado francés, sino también como Grand Site National. Y es que es uno de los centros turísticos más visitados de Francia. Cuando cae la noche puedes visitar el castillo condal que está dentro de la Cité, donde hay un show de luces y videoproyecciones impresionante. Los cruceros fluviales en barcos de Le Boat son una forma de vacaciones muy tranquila y en contacto con la naturaleza y la vida rural, y al mismo tiempo permiten disfrutar de aventuras como pasar esclusas y puentes con la familia o los niños, que adoran la vida en el barco, e incluso se hacen amistades durante la ruta con otros barcos. También fue una escala muy bonita Trèbes, una pequeña localidad con un puerto realmente agradable, lleno de terrazas donde tomar algo o cenar. En el canal du Midi hay bastantes españoles disfrutando de esta forma de vacaciones. En Carcassona los comerciantes incluso prefieren que les hables en castellano antes que en inglés, pues reciben mucho turismo de Cataluña. Oms no es un pueblo muy grande, aunque tiene varios restaurantes y terrazas al lado del canal muy agradables. En Oms hay una de las bases más grandes de Le Boat, y a 500 metros está el lago Jouarre, donde puedes bañarte porque en el canal está prohibido y disfrutar de sus aguas tranquilas haciendo paddle surf, kayak, vela o jugando en el circuito flotante de hinchables. ¿Te animas a probar esta experiencia?